día vamos a explorar un tema juntos un poco diferente en este día. En años pasados he predicado una prédica quizás un poco más, cálida, tierna, pero en estos meses mientras estaba reflexionando lo que iba a compartir, algo agarró mi atención y el Señor me lo viene desarrollando en estos meses. Pero cada hombre no es necesariamente un padre. Y entiendo eso y hay diferentes razones, pero para ser un padre tienes que ser un hombre. Y hay muchas cualidades de la hombría que demanda ser padre, pero vivimos hoy en el 2025 en un tiempo muy confuso de lo que es la hombría. Hay muchas distorsiones, muchos extremos, y quizás para el punto de partida es ir a Génesis, a los comienzos, para ver un poco de la característica que debe ejercer un hombre. Obviamente es una sola prédica, no puedo entrar a toda la profundidad de esto, pero Génesis 1, capítulo 1, versículo 27 y 28, nos comienza dando los rasgos, ¿está bien dicho la palabra? Mi lengua gringa tiene que aculturizarse aquí. Ver en brocha gruesa lo que es un hombre. Y la palabra dice así: y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿A la imagen de quién? El Señor. Hombre y mujer los creó. La expresión del Señor tiene una parte del hombre y tiene una parte de la mujer. Y cuando rechazas una de esas partes, estás rechazando una parte de la totalidad que Dios tiene para tu vida. El machismo es diferente a la masculinidad y el feminismo es diferente a la feminidad. El machismo y el feminismo destruyen porque demandan un extremo de esta realidad. Dice la mujer es mejor que el hombre o el hombre es que se sujeta, o sea, diferentes contextos. Pero ambos están hechos a la imagen y semejanza del Señor. Y mi madre dice amén. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométenla. Dominen. En el hebreo es la palabra radá. Dominen, ejercen dominio sobre. Dominen a los peces del mar. Ahí está el encebollado. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. A la medida que somos restaurados a la imagen de Dios, nuestra capacidad de ejercer dominio es restaurada y perfeccionada. Cada hombre que es papá es una especie de rey, con minúscula. Hay un rey de reyes que no somos nosotros, es Él. Ahora, cuando uso la palabra rey, quiero que no me lo malinterpreten en esta mañana. Estamos hablando viene de la palabra latín reg, de donde sacamos la palabra régimen, regla, reglamento, regula, regulador, región. Está hablando de ejercer dominio sobre un lugar. Lo que no está diciendo el pastor de esta mañana es Vicente Fernández. ¿Están listos? Ya la tienen en su mente, ¿viste? Con dinero o sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Pero la misma canción dilata el problema de esa mentalidad.
Porque si tú lees la canción de Serga, dice así: con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero, pero después dice: no tengo trono ni reina. O sea, si tú sigues esa mentalidad, no vas a tener trono y no vas a tener reina, porque ninguna mujer quiere vivir bajo ese relajo de machismo. Y las mujeres dicen amén. No estoy diciendo en esta mañana, cuando uso la palabra rey, no, es que yo soy el mandamás y todo gira alrededor de mí cuando yo llego a la casa, ¿verdad? No es lo que estamos hablando en esta mañana. El hombre y la mujer en la armonía perfecta, Cristo es el rey del hogar. Él es el que manda. La última palabra la debe de tener Él. Ahora, no hay hombría ni paternidad fuera de Cristo Jesús. Lo repito, no hay hombría sana ni paternidad afuera de Cristo Jesús. La palabra nos dice que Cristo es la representación exacta del Padre, exactamente. Si tú estás sirviendo a un Dios Padre que es diferente a Cristo, estás sirviendo a otro Padre que no es el papá de Cristo. Porque cuando lo ves, si tú piensas que Dios es un tirano, eso no es lo que Cristo vivió. Estás sirviendo a algo, una proyección de tu imagen, de tu trauma de la niñez. No estás sirviendo al Padre de nuestro Señor. También la palabra dice que Cristo debemos de crecer al varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Esa es la expresión perfecta de lo que es ser un hombre. Tú puedes decir: bueno, pastor, pero es que mi abuelo era así. Entonces, tengo el apellido. No, es que mi tío era así, y así somos, y tú metes tu apellido ahí. Es que así somos nosotros, así. Pues si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú has recibido la sangre de Él, tú has sido injertado a otra familia y tenemos el mismo Padre, el mismo hermano mayor, y su nombre es Cristo Jesús. Y el patrón de todo hombre es la hombría que se encuentra en Él. Ahora, no estamos diciendo que ser cristocéntrico es solo para los hombres. Está hablando para la humanidad. La meta, el patrón es Cristo. No, pero yo he venido al centro cristiano por 20 años y todavía no te entra en esa cabeza. El patrón de hombría es que vuelas y te mueves y piensas más a Cristo Jesús. Pero yo llevo una Biblia grande debajo de mi brazo, gloria a Dios por esa Biblia, pero la meta de santidad es que comienzas a parecerte más y más como Cristo Jesús. Esa es la meta. Entonces la pregunta que hago a todo hombre aquí presente es: ¿qué tipo de rey eres tú? ¿Qué influyes? Dios nos da cierto dominio sobre nuestro hogar, sobre una empresa, sobre un ministerio, una iglesia, sobre un municipio, sobre un país. Y la pregunta para todo hombre en esta mañana es: ¿qué tipo de rey eres? ¿Qué influyes? ¿Cómo ejerces ese dominio restaurado que el Señor ha puesto en ti? Hace 3000 años Israel y Judá se habían apartado del Señor. Adoraron a ídolos y se corrompieron. Los gobernantes cívicos, pero también el pueblo del Señor, los sacerdotes y los profetas. Y en todo el país levantaron lo que llamaban lugares altos. Un lugar alto era un altar elevado, generalmente en una cima de una montaña o colina, donde hacían sacrificios y alababan a ídolos por diversas razones: fertilidad,
buenas cosechas o victoria en la batalla o prosperidad, riquezas. Un ídolo, sea físico o no, es cualquier cosa en la que confiamos, priorizamos o deseamos más de Dios. Quizás una prueba fácil de saber si tienes un ídolo en tu vida es: ¿qué es el último pensamiento que cruza por tu cabeza antes de dormir? Hay gente que si tú le aplicas le abres una vena ahí, es plata, 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 ¿verdad? Amanecen pensando en cómo voy a hacer billete, cómo voy a cuidar el billete, cómo voy a invertir billetes, plata, 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 plata. Es un solo disco que tienen. Si las cosas van bien en la plata, están felices. Si las cosas están mal, no están felices. Para otros es el placer. Algo los tiene adictos, algo los tiene agarrados. Amanecen pensando en eso. Duermen pensando en eso. La pregunta es: ¿qué es lo que domina? ¿Qué es la prioridad, el deseo más profundo de tu corazón? Y desde el reinado de David habían gobernado 40 reyes en Israel y todos caerían. No cayeron por ser inteligentes, astutos, carismáticos o no tener suficientes recursos, educación o herramientas para liderar. Su éxito como rey estaba directamente conectado con los lugares altos en sus vidas. Y hoy día vamos a ver el retrato de 3 diferentes reyes para ver qué podemos aprender de ellos. El primero es el famoso rey Salomón. ¿Cuántos hemos escuchado del rey Salomón? Y lo que todos sabemos del rey Salomón es que dicen que era el hombre más sabio que había vivido. Era el hijo de David, el hijo dorado, el hijo de la promesa que iba a liderar a Israel a su época dorada. Era brillante. Pero hoy día lo vamos a ver como el primer rey, el rey que edificó los lugares altos. Antes en Israel no existía eso de lugares altos. Pero cuando llegó rey Salomón, comenzó como un buen rey y fiel, conocido como el hombre más sabio, y lideró a Israel a riquezas innumerables. Pero a la medida que él fue bendecido, se agrandó e ignoró los límites que Dios le había puesto a él. Él mismo lo confiesa en Eclesiastés 2:10. No le negué nada lo que deseaban mis ojos, no retuve ningún placer a mi corazón. Cierto desenfreno, solo que le dio la gana. Y al no tener límites comenzó a debilitar su voluntad y abrió puertas en su vida. Dios le había advertido al pueblo de Dios que no tengan mujeres extrañas a su fe, que sean mujeres que sirven al Señor. Y a los reyes en específicos les había dado 2 órdenes específicos a los reyes. Deuteronomio 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ese es el primer mandato. Porque como todo hombre, donde está su mujer, está su corazón. ¿Cuántos hombres dicen amén? En inglés tenemos un dicho que dice: happy wife, happy life. Feliz esposa, feliz vida, ¿verdad? No le estoy mirando a mi esposa mientras predico esto, estoy mirando desde... Si no está feliz el papá, bueno, no está feliz. Pero si no está feliz la mamá, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Y las mujeres dicen: amén, caramba. Está bien, está bien, está bien. Pero esta realidad es antigua, no es nada nuevo. Le había dicho a los reyes: no tengan muchas mujeres. Ahora, no sabemos qué quiere decir muchas,
si les permitía 3, 4, 5, 10, no sabemos. Ahora, ojo, esto es Antiguo Testamento, hombres, no vayan a sacar esto fuera de contexto. Ve, ahí está en Deuteronomio. Esto es antiguo. Y era reyes, no era todo el pueblo, eran los reyes. Le había dicho, los reyes solo pueden tener, no tengan muchas mujeres porque su corazón será desviado. Y 2, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Por qué? Porque sería una carga demasiado pesada tributaria para el pueblo. Está bien que vivan cierto nivel, pero no abusen. Esa prédica para la asamblea es para otra prédica. Pero ¿cuántas asambleístas necesita nuestro bendito país, verdad? Bueno, ok, concéntrate. Pero Salomón ignoró espectacularmente esos 2 mandatos. O sea, no solo que los violó, los reventó. La construcción del templo del Señor duró 7 años. Fue una mega obra, valuado en miles de millones de dólares. Pero la casa personal, su palacio personal, tomó 13 años, casi el doble de lo que tomó construir una casa para Dios. Un tremendo narcisista. Todo giraba alrededor, era un exceso. ¿Y eso qué crea? ¿Quién paga eso? ¿El gobierno paga? No, no paga ningún gobierno. Lo que paga es el pueblo, se llama impuesto. Y fue justo lo que pasó. Y crecieron los impuestos para el pueblo. Segundo, tuvo 700 esposas. La reacción lo dice todo. 700 y 300 concubinas. Para ser el hombre más sabio del mundo, tomó el fresco solo de Taradés. Se embobó. ¿Qué es lo que dice Romanos 1? Pablo dice lo mismo miles de años después. Profesando ser sabios, se vuelven locos, necios. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses. Y edificó un lugar a Quemos, abominación de Moab, y a Moloc, abominación de los amonitas, en el monte oriente de Jerusalén. En el mismo Jerusalén, la ciudad sagrada. Increíble. Su fracaso comenzó con acomodaciones pequeñas a los otros dioses. Sus mujeres no les decían, mira Salomón, ya no adores Jehová. Simplemente decían, oh rey, está bien que adores al Señor, pero constrúyame un santuarito. Constrúyame un altarcito para que yo pueda adorar mi Dios. Una era la princesa de Tiro, que adoraban los sidonitas. Y el bobo bien mandado lo construye. Pero ¿qué es lo que pasó? Que por primera vez en la historia del pueblo de Dios, lugares altos fueron edificados que traerían al demonio por generaciones al pueblo. ¡Qué necio! El rey que edificó lugares altos. El segundo rey es el rey que toleró lugares altos. Los toleró. El rey, quizás no muchos han escuchado de él, el rey Josafat. El rey Josafat era un buen rey. Comenzó bien. Casi en cada vigilia hacemos referencia a una historia que nos trajo Josafat. En una de esas batallas ante sus enemigos, un hombre, el rey, inspirado por el Señor, manda a los cantores, los adoradores delante de los soldados
Y la palabra dice, por la adoración a Jehová, mientras el pueblo adoraba, el Señor soltaba una emboscada sobre el enemigo. Qué tremendo. ¿Tú te imaginas los enemigos que está enfrentando nuestro país hoy? La solución nos dio Josafat ahí. El momento que tú elevas el nombre alto y santo del Señor en este lugar, sea un viernes, sea un domingo, sea en tu casa, en tu aposento alto, el nombre del Señor es elevado. El momento que elevamos el nombre de Cristo Jesús, el nombre que está sobre todo nombres, la palabra dice que Él suelta emboscadas al campo del enemigo. Que los violentos se comienzan a confundir. Los que están liderando lo que está destruyendo nuestro país, entre ellos mismos se destruyen. Qué poderoso realidad nos trajo el Señor a través de Josafat. Y la palabra dice que Josafat sí destruyó ciertos lugares altos. Sí los bajó, dijo, no me parece esto, no hagamos eso. Pero nos dice 1 Reyes 22, a veces son esas cosas chiquititas. Pero sin embargo los lugares altos no fueron quitados y el pueblo todavía sacrificaba y hacía ofrenda a los lugares altos. Los toleró. Vivimos en un mundo donde la palabra tolerancia se ha vuelto una palabra bomba. Y los llamados tolerantes del mundo son los más intolerantes que hay. El Señor, lo he dicho una vez y lo seguiré predicando desde el púlpito, el Señor te ama tal y cual como tú eres, con todas tus verrugas. Te ama con todas tus inclinaciones sexuales, te ama, te acepta tal y cual como tú eres. Sea que tus inclinaciones son heterosexuales o homosexuales, el Señor te ama, Él dio su vida por ti. Pero el Señor odia el pecado, porque el pecado te va a destruir. Y cuando el Señor visitó las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje que le trae a Tiátira, le dice, mira iglesia, yo conozco tus obras, tu amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué halago? ¿Qué ánimo? Son trabajadores. ¿Cuántos creen que es bueno trabajar para el Señor? Gloria al Señor. Dice, tus postreras son mayores que las primeras. Y el Señor dice, pero, pequeño detalle, pueblo de Dios. Dice, tengo esto en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profeta y enseña y seduce a mis siervos para que cometan actos inmorales y coman sacrificios ídolos. El juicio del Señor no fue por lo que hicieron. Hacían buenas cosas. El juicio del Señor fue por lo que toleraron, lo que permitieron. El enemigo nunca viene con una mentira grandototota. Siempre viene con una mentiritita chiquitita. Te acomoda. Sí. Anda a la iglesia es fantástico. Amén, gloria a Dios, anda a la iglesia. Pero comienzas a abrir puertas en tu corazón. Que tú dices, sí, pero voy a la iglesia también. Pero comienzas a abrir puertas y acomodas a los otros demonios que lleguen a la misma mesa que vas donde el Señor. Los toleró. El rey Salomón los edificó. El rey Josafat los toleró. Te pregunto a ti, ¿qué toleras en tu vida? No, es que bueno. Cierra puertas que te destruirán a ti, a tu familia, a la iglesia, al país.
El tercer rey es el rey Josías. El abuelo de Josías era un rey malo, quizás el más malo de Israel, se llamaba Manasés. Y era tan malo que la Biblia mismo dice, cuando la Biblia dice, este fue el más malo, es porque era el más malo. Y ofreció a sus propios hijos para ser quemados en el fuego ante el dios Moloc, el demonio Moloc. Sus propios hijos. Sí, quémalos vivos. ¿Te imaginas? ¿Imaginas la perversidad de un padre? ¿Cómo estaría criando hijos? Y la relación con su propio hijo lo destruyó. Pero la Biblia dice que el padre que no ama a sus hijos no los disciplina. Y que el Señor es un Dios de pacto y que Manasés hizo maldad tras maldad tras maldad. Pero un día el Señor le dijo suficiente y como buen padre le mandó tas en la nalguita. La Biblia dice que se lo llevaron cautivo los babilonios, lo engancharon literal y se lo llevaron. Y ahí en medio de su cautiverio, la palabra dice que Manasés se arrepintió al Señor de todo corazón. Porque no importa la gravedad de tu pecado, lo que importa es la gravedad de tu arrepentimiento. Que te vuelvas con un corazón entero. Y fue restaurado el rey Manasés, la relación con su hijo ya había sido destruido. Pero es posible, si tú lees entre líneas históricas, que Manasés tuvo por lo menos 5 o 6 años con su nieto Josías. ¿Cuántos abuelos hay en la casa? ¿Cuántos abuelitos? ¿Cuántos abuelitos? Nos deja un ejemplo Manasés. Fue un hombre malo, hizo maldad. Pero los últimos 5 años sembró en su nieto una nueva semilla. Y le dijo, Josías, vamos a comer un helado, quiero hablar contigo. Tu abuelo hizo cosas malas. No seas como tu abuelo. Y en los últimos años el Señor tuvo misericordia de mí. Busca al Dios de nuestros padres. Busca al Dios de nuestro padre David. Y la Biblia dice que Josías escuchó. A los 6 años su papá fue hecho rey. A los 2 años lo matan y lo ponen a Josías a los 8 años de edad como rey. Y por 8 años la palabra dice que él hizo lo que le agradó al Señor. A los 16 años, ¿cuántos jóvenes hay aquí? 20 para abajo. Yo sé, usted es joven de corazón, yo sé. Pero la Biblia dice, a los 16 años, Dios despertó algo en Josías. Y me encanta este capítulo en Josías. Y dice, al 8º año de su reinado, a los 16 años, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Al mismo David que escribió años atrás, a ti Jehová levantaré mi alma, Dios mío en ti confío. Una cosa he deseado de ti y esa voy a buscar todos los días de mi vida, que habite en tu presencia para contemplar tu hermosura y consultarte acerca de las decisiones que tengo que tomar. Josías dijo, a ese Dios voy a buscar. Y la Biblia dice que el que lo busca, lo halla. Dios no es un Dios caprichoso que está jugando a las esconditas para nunca ser encontrado por sus hijos. A veces se nos esconde, pero quiere que lo buscamos. Comienza con lo que quieres. Algo despertó en él. Joven, escúchame bien.
no menosprecies lo que el Señor está despertando en tu vida, porque puede ser que tú seas esa generación de Josías que va a buscar al Señor de nuestro antepasado David y va a traer una liberación, lo que el país necesita. Y me encanta esta historia de Josías. Él comienza a buscar al Señor y a la medida que busca al Señor, ve todos estos ídolos, estos lugares altos. Y como por 4 años los mastica. Y la palabra dice, en el año 12, o sea, los 19, 20 años, él dice, suficiente. He visto suficiente. Y dice la palabra, comienza a purificar al país. Y si tú lees todo ese capítulo, hay como 10, 15 verbos de destrucción que hace Josías. Dice, destruyendo los santuarios paganos y los postes dedicados a Acera, demolieran, derribaran, despedazaran, quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá. Hizo lo mismo en las ciudades y en las regiones que los rodean. Destruyó los altares paganos, redujo los ídolos a polvo y derribó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel y finalmente vuelve a Jerusalén. Había una violencia, como dicen los colombianos, una berraquera, había una agresividad ahí. Dijo, aquí no tomamos prisioneros, aquí marchan todos. Los arrasó. No solo lo vamos a destruir, pero si tú lees, dice que Josías los hace polvo. Y dice, nadie más va a adorar en estos ídolos. Vamos a dejar un claro antes y un después en este país. Nunca más vamos a regresar a ese relajo que hemos salido. Y Dios levanta al niño rey. Destruyeron los Baales. Los Baales representa lo material, todo lo que es el Señor. Y si tú ves en la ciudad de Nueva York el día de hoy, enfrente de lo que es la bolsa financiera mundial, hay un toro grande. Y es la misma expresión que era el Baal antiguo. Es curioso, ¿no? Que por la plata baila el mono mundialmente, desde Nueva York a Londres hasta... Y es la misma cara del toro del Baal antiguo. Destruyó los Baales. Destruyó la diosa Acera, la madre de Baal, que era la diosa de fertilidad. Su sensual adoración incluía sexo ilícito, la prostitución ritual, a tal punto que había prostitución en el templo, prostitutos hombres y mujeres a la diosa Acera. O sea, imagínate el nivel de desenfreno que habían llegado. Y viene Josías y lo destruye. Dice, se acabó. Y al dios Moloch, el dios que se alimenta de la sangre inocente. Hello, Guayaquil. El dios que se alimenta de sangre inocente. Este es para otra prédica, pero me quema algo aquí. Ver 4 personas enterrados vivos. Hace una semana, 2 semanas noticiero, no lo puedo creer. Mi hijo dice, mira esto. Gente inocente, trabajadora. Porque no luchamos contra sangre ni carne, luchamos contra potestades, luchamos contra fuerzas celestiales en lugares altos. Hay un demonio que se está alimentando de la sangre inocente en nuestro país y hasta que la iglesia se despierte y lo despoje, se va a seguir alimentando de la sangre inocente en nuestro pueblo. No me diga amén, venga a la próxima vigilia. Esa es para otra prédica. Pero Josías los arrasó. Me encanta esa imagen.
Y la pregunta, ¿dónde aterrizamos esto hoy día? Es ¿qué tipo de rey eres tú? ¿Vas a ser un rey que edifica lugares altos en tu vida? ¿Que acomodas al Señor, pero también con unas cositas porque tienes tus notas, ¿no? Dios entenderá. Pero cuando tú compras ese demonio lindo y lo ves un peluchito ese demonio, uy, pero lindo, míralo. Mira ese demonio, como las orejitas. Oh, venga, demonio, venga. Pero cuando ese dragón crece y comienza a destruirte a ti y a tu hogar, y ya tú crees que tú lo vas a manejar, estás equivocado, flaco. ¿Qué tipo de rey vas a ser tú? ¿Vas a edificar lugares altos? ¿O vas a ser como Josafat, que los toleras? No, es que no quiero causar relajo, todo tranquilo. No, es que se arma, es que el momento que tú eres rajatabla con las cosas de Dios, ¡ay, comenzaste! ¿Qué vas a tolerar en tu vida? ¿O vas a ser como Josías y dices, suficiente, suficiente, suficiente? Se acabó. Hay una hermosa profecía en Zacarías. Josías muere en el plano del Meguido en Israel. Cuando tú subes al monte Carmelo y tú miras en ese valle donde será el Armagedón, fue ahí donde murió Josías, en ese mismo valle, cerca a Meguido. Y dicen las palabras que comenzó un lamento muy profundo en Israel por ese rey, lo amaban. Y Zacarías dice, como el rey atravesado Josías, que levantaron un lamento, será por aquel atravesado en aquel día. ¿Y quién es ese atravesado? Como el rey Josías lo atravesaron, será, dice, el lamento en ese día por el atravesado. ¿Y cuál es el nombre del atravesado? Cristo Jesús, que le atravesaron